Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Empezaré mi intervención con algunas obviedades. La primera no puede ser de otra manera que la de aseverar que una justicia moderna es, ante todo, una justicia que la ciudadanía comprende y sienta próxima. Otra obviedad nos sitúa en la idea de que la claridad es una ordenación de las cosas extremadamente compleja. Cuando logramos que algo sea claro, significa que hasta llegar ahí hemos seguido un largo proceso de depuración. Pero esta claridad está muy lejos en el mundo del derecho y la justicia. Nuestros ciudadanos no nos entienden, nuestros ciudadanos no nos comprenden. Por si alguien desconfía de esta afirmación, recordemos lo que puso de manifiesto una encuesta que realizó el Consejo General del Poder Judicial en un cercano 2011, y donde se expresaba el particular de que el 82% de los ciudadanos consideran que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender. Y si alguien tiene dudas, bueno será recordar la extraordinaria parodia cinematográfica de Sam Wood en Una noche en la ópera. Aquella memorable escena de la parte contratante de la primera parte refleja la mentalidad equivocada de los juristas en el uso del lenguaje oscuro e incomprensible o de las raíces materiales del problema. Señorías, el lenguaje es un producto social, la manifestación sin duda más importante de la cultura. No se cambia en 2 días, y menos en un sector que tiene en el lenguaje jurídico, su herramienta de trabajo más importante. Pero la comunicación, en alguna medida, es un bien público y por el hecho de serlo, debe estar a disposición de todos, ser universal y completamente accesible, de tal manera que quede excluida la posibilidad de marginación. Aquí no. Un lenguaje jurídico oscuro y enrevesado dificulta la labor del control de las actuaciones públicas por la ciudadanía, produce desconfianza y, a consecuencia de ello, una forma de pasividad o de cierto fatalismo social. De hecho, la claridad en la expresión lingüística hablada o escrita constituye una cualidad rara y, me atrevería a decir, una virtud literaria que, aunque difícil de definir, la reconocemos y apreciamos de inmediato. Pues bien, es en la claridad del lenguaje jurídico donde esa virtud es más escasa y quizás más necesaria, hasta el punto de que la claridad en el lenguaje jurídico enhebra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues es el presupuesto para comprender el derecho y su aplicación por los tribunales. Eso se entendió de una manera colectiva en el trienio 2009-2011, donde un Gobierno pilotó un gran acuerdo social, el de sentar las bases de la modernización de la justicia, tarea crucial e inaplazable que constituye una última piedra de Sísifo de nuestra democracia. Hubo un Gobierno socialista que entendió que era, además, una de las grandes cuestiones de Estado. No era algo nuevo bajo el sol. Así podemos citar como hitos la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia del 2001, que fijaba entre sus objetivos la necesidad de obtener una justicia comprensible sin renunciar a las exigencias de la técnica jurídica. Y poco después, el Plan de Transparencia Judicial aprobó en 2005, que reiteraba ese compromiso del Gobierno por impulsar la modernización del lenguaje jurídico. Pero el más importante se situó en una de las actuaciones del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia. El encargo del Gobierno no fue sencillo. Se encargó a un grupo de expertos un estudio exhaustivo de la situación del lenguaje jurídico, así como la elaboración de las oportunas recomendaciones. Desde la Secretaría de Estado de Justicia se conformó un equipo con la Real Academia Española de la Lengua, su director y otros de sus miembros, la portavoz del Consejo del Poder Judicial, el presidente de la Abogacía, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y destacadísimos, me permitiría decir, profesionales del periodismo, académicos, periodistas y juristas trabajando juntos para lograr poner en marcha un proceso modernizador. La tarea que se les comentó constaba en 2 partes. Un diagnóstico y una serie de propuestas o recomendaciones, desde el lenguaje oral empleado en las vistas y comparecencias hasta la redacción de sentencias, autos, decretos, contratos, demandas, informes de los registros civiles, actas notariales. Incluso se estudiaron las plantillas que utilizaban los programas informáticos de los que tanto hemos oído hablar esta mañana. El proyecto también incluyó un estudio del uso del lenguaje jurídico en nuestras leyes, en los medios de comunicación y un estudio comparado sobre las iniciativas que a nivel mundial se están desarrollando para la modernización del lenguaje jurídico. Las recomendaciones a los profesionales tenían un carácter eminentemente gramatical y ortográfico y pretendían servir de recordatorio de reglas que, no por dejar de ser obvias y sobradamente conocidas, se aplicaban en el ejercicio profesional. Las recomendaciones a las instituciones iban más allá y pretendían crear el marco institucional idóneo para devolver la relevancia que el uso del lenguaje nunca debió perder. Aquel comienzo dejó un instrumento vivo para implementar esos aportes.
el Convenio Marco de Colaboración para promover la calidad del lenguaje jurídico. Se creó un canal de comunicación entre juristas, lingüistas, periodistas y otros profesionales que debimos de haber aprovechado. Y ello para generar una dinámica institucional más o menos estable que permitiera continuar desarrollando políticas de construcción del derecho a comprender. Nada de esto se ha hecho en estos últimos 4 años, pese a la mayoría absoluta del Gobierno. Y por eso tomo la palabra para solicitarles una proposición no de ley con un cometido claro: instar a un Gobierno en funciones a que realice desde hoy lo que debió realizar desde el día 1 de la legislatura. Se le pide al Gobierno de la Nación 2 cosas. Una, que dé cumplimiento a ese convenio marco de colaboración para promover la calidad del lenguaje jurídico y que se firmó en el 2011 entre la Real Academia Española de Lengua, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, los colegios de abogados y procuradores, la Academia de Jurisprudencia y la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España. Y una segunda, que rinda cuentas ante esta Cámara de lo que se ha realizado en estos 4 años, aunque quizá ya les puedo adelantar que no ha sido nada. Señorías, este Gobierno que está en funciones, aunque no sabemos muy bien de cuáles, se olvidó de hacer los deberes en la modernización del lenguaje jurídico. Y lo tenía fácil, solamente tenía que haber dado cumplimiento a ese Gobierno. Termino. El Gobierno nos conduce nuevamente a ese Día de la Marmota, esa fantástica película dirigida por Harold Ramis, o, si lo prefieren, al mito de Sísifo, en suma, al Uróboro, que simboliza, como saben, el ciclo eterno de las cosas. También el esfuerzo interno, la lucha eterna y, desgraciadamente, el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campo. Señor presidente, si tuviera medio minuto, fijaría y quizá clarificara un poco el debate posterior en la medida en que hemos ido negociando con los distintos grupos las enmiendas que se han hecho, como la presidencia tenga conveniente. Si le parece, lo dejamos para el final por aquello de que estamos en una Cámara de debate.